Ave María Purísima. Pecadores necesitados de la misericordia es el tema. Voy a pedirle al Señor su palabra para que el Espíritu Santo nos ayude. Y voy a leerles a ustedes de la primera carta de San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna y hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Pues precisamente que el Espíritu nos guía con esta palabra para que entendamos lo que tenemos que hacer cuando somos pecadores arrepentidos, buscando la misericordia de Dios y que tenemos esa claridad de que estamos caminando de la oscuridad a la luz constantemente, porque a pesar de que no podemos ver el mundo espiritual, sin embargo, tenemos conocimiento por la verdad revelada en Jesucristo, por nuestra doctrina que es tan clara en esto, de que estamos en el mundo caído. Este no es el paraíso, esta no es nuestra casa. Cuando pensamos con claridad lo que Jesús le dijo a Pilato en el juicio que tuvo con él, y él le preguntó si era rey, Jesús le contesta: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y yo creo que cuando un pecador arrepentido busca la misericordia de Dios, lo primero que tiene que entender es que está acudiendo a un rey de un mundo que no es este. Sí, está acudiendo a una fuerza espiritual que no es de este mundo. Y esto lo tiene que entender claramente, porque si uno no tiene esa conciencia clara, la batalla contra el mal, contra el pecado, es una batalla perdida, porque le va a ganar siempre, porque uno tiene su corazón y toda su vida metida solo en este mundo, y todo el interés, toda la preocupación, toda la necesidad, todo lo tiene amparado solo en este mundo. Y claro, lo que yo estoy diciendo suena un poco difícil, porque pues la mayoría de la gente tiene la verdad revelada sobre la otra vida, sobre el otro mundo, sobre el mundo espiritual. ¿Pero dónde lo tiene? Por allá, allá donde dicen que está. Pero no está acá en mi corazón, no está en mi vida. Yo no camino con eso. Yo camino con esto, con lo que tengo acá. Y esta es mi vida. Y a esto de pronto le revuelvo la religión. Pero no tengo un corazón verdaderamente enfocado en esa realidad de la oscuridad y la luz. De darme cuenta que si yo estoy en pecado, estoy en las tinieblas, aunque no las vea. Porque ese es el problema, que nosotros no podemos ver las tinieblas. Y obviamente tampoco podemos ver la luz, aunque aparentemente tenemos una idea de luz por la luz de los astros, la luz de la ciencia que nos da, pero esa no es luz. La prueba es esta: si usted muere en este momento y su alma sale de este cuerpo,
esta luz y la luz del día, esa luz no le va a alumbrar, ya no va a existir. En el mundo espiritual eso no es luz. En el mundo espiritual la única luz es Dios. Es la única luz. Por eso se dice que el sol, la luz de la Santa Jerusalén del cielo, es el mismo Jesús. Esa es la luz. Por eso se llama el sol que brilla de lo alto. La luz que viene de lo alto. Ese es Jesús. Entonces, vivir en gracia es vivir en la luz. Por eso se dice, camina por la luz. Como decía San Juan en esta palabra que le leí, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Cuando no estamos en gracia de Dios, no estamos en amistad con Dios, no estamos en el reino de la luz, estamos en las tinieblas de este mundo. Si uno muere en pecado mortal, queda parado en las tinieblas. Si muere en gracia de Dios, queda parado en la luz. Así de sencillo es. Así de que nosotros, como hablaba yo en la reflexión anterior, estamos elevándonos o descendiendo, purificándonos o corrompiéndonos. Son los únicos dos caminos que hay. Entonces, obviamente que nosotros tenemos días buenos y días malos, como dice San Pablo. Cuídate en el día malo. Sí, el día malo es el día de las pruebas difíciles, el día en que no somos buenos, el día en que suceden cosas en las cuales no nos santificamos, y estas batallas son graves. Por eso Jesús, conociendo la lucha de nuestra vida temporal, nos dejó el sacramento de la reconciliación, porque Él sabe que necesitamos ese sacramento para mantener nuestra amistad con Dios. Pero la misericordia que buscamos nosotros como pecadores cuando estamos arrepentidos y anhelamos esa misericordia de Dios para que nos ayude a enmendar, a reparar, a reconstruir y renovar nuestra vida que viene golpeada por el pecado, por la desobediencia. Todo esto es algo que debe tener un impulso superior dentro de nosotros, que es nuestra voluntad. Porque si no tenemos claro que la voluntad nuestra tiene que someterse a la voluntad de Dios, pero con pleno conocimiento, con plena voluntad de querer verdaderamente pertenecerle a Dios, 100%, porque des en cuenta de algo que es matemático. El demonio es 100% malo, y para poder tumbar 100% solo se puede con 100%, no se puede con menos, y nosotros no tenemos 100% bueno, somos imperfectos, tenemos la mortalidad encima como sentencia, por lo tanto no estamos completos, pero Jesucristo, Redentor, quiere decir completar. Es lo que Él vino a hacer. Él vino a completarnos lo que nos faltaba. ¿Y qué es lo que nos faltaba? La vida, porque habíamos perdido la vida. Entonces, al ser bautizados, como nos enseña San Pablo, morimos con Cristo para ser resucitados con Él por el mismo Padre que lo resucitó a Él. Pero este entender de que estábamos muertos en el pecado y Jesús nos trajo la vida, es la importancia que hay en descubrir lo que tenemos que hacer para acudir a esa misericordia. ¿Cómo se acude a la misericordia? ¿Cómo acude un pecador a la misericordia? Entendiendo la justicia de Dios. ¿Y cómo se entiende la justicia de Dios? Se entiende de que Dios es un Dios de orden. Ustedes se dan cuenta en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere ordenarle a un profeta o a un rey que le construya un templo o un altar o cualquier obra que él instruya. ¿Se dan cuenta la meticulosidad de Dios?
Dicen 30 centímetros de largo, tanto de ancho, tanto de alto. Escoge los materiales, escoge todo meticulosamente. Nos demuestra la meticulosidad de Dios, la precisión de Dios, la exactitud, el orden de Dios. Esa es su justicia. Su justicia es el orden. Entonces, uno de los primeros pasos grandes del pecador caminando hacia la misericordia es entender ese orden. Miren, les cuento un orden que es casi subliminal y desapercibido para muchos, incluso teólogos, y es el ladrón Dimas. Muchos dicen que era tan buen ladrón que se robó el cielo, pero eso no es verdad, porque des en cuenta el orden perfecto de Dimas. Se dice que para nosotros cometer un pecado mortal tenemos que cumplir 3 condiciones, ¿no es verdad? Y lo mismo para nosotros arrepentirnos, confesarnos y llegar a recibir la gracia de Dios, tenemos que dar unos pasos. Mire lo que Dimas hace. Primero, se declara culpable. Él dice, yo me merezco estar acá, yo merezco morir, yo soy un criminal, él se declara culpable. Luego le da el señorío a Dios, total señorío. Dice, tú eres inocente, tú no tienes por qué estar ahí, tú eres bueno. Le da el señorío a él. Y lo último, pide misericordia. Dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Se dan cuenta los pasos que él dio? Él no se robó esa gracia, él la caminó, él dio los pasos. Y para esto no se necesita una profunda teología, se necesita mística. A través de la mística conocemos el amor, y a través del amor conocemos la justicia, y por la justicia entendemos la misericordia. Porque ustedes saben que hoy, que nos predican un evangelio nuevo en la iglesia, es el evangelio de la misericordia, que no tiene justicia. Y todos nos salvamos, aleluya. Parecemos sectas evangélicas y la gente ama ese tipo de discurso. Ay, no sean duros ustedes consigo mismos, Dios los ama así como son. Dios ya nos salvó, ya pagó por todos en Jesucristo, aleluya. Todos gritan aleluya. Claro, nadie quiere cambiar, nadie quiere sacrificarse, hacer ningún esfuerzo, y cuando les predican ese evangelio de la misericordia, todos los aman. Ese es el predicador más famoso, a este es el que más apoyan, al que más quieren, al que nunca persiguen, porque ese es el nuevo evangelio. Pero des en cuenta que en el mismo Dimas encontramos la realidad de la justicia y la misericordia perfectas. Jesús no le da su misericordia a ese ladrón hasta que ese ladrón dio los pasos necesarios para llegar a él. Entró por la justicia, entró por un arrepentimiento sincero, una concientización perfecta, un acto de contrición perfecta, señorío a Dios, primer mandamiento, todo cumplido en orden. Y esto es precisamente la condición primordial para nosotros de entender los pasos que tenemos que dar hacia la misericordia de Dios. Y es pecadores en busca de la misericordia. Claro, nosotros buscamos siempre la misericordia, pero es muy fácil decir, ahí voy, ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, ya miento un poco menos, ahí voy. Sí, es muy común ese tipo de actitud, pero Dios que tenga misericordia de mí. Esta es la trampa del demonio, que mantiene esa tibieza, esa mediocridad, esa hipocresía en el corazón del hombre que no quiere cambiar. Porque no es ahí voy, sino que es que aquí termino yo con el mal. Aquí lo corto. Como dice San Juan Bautista, dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Quiere decir, hay que cortarlo de raíz. El pecado se corta de raíz. La prueba está que en el mundo que vivimos hoy, el evangelio
se toma como algo demasiado radical y hay que interpretarlo y sacarle su significado literal y llevarlo a la práctica. Esos son los teólogos progresistas que hacen del Evangelio una miseria. Porque miren, ¿qué dice Jesús? Si este ojo te hace pecar, Él no dice, ay, lleve el pobre ojito a una terapia. Pobrecito, hay que darle otra oportunidad. Cuídelo, trátalo bien, no lo vaya a asustar. Eso no es el Evangelio, pero ese sí es el Evangelio nuevo que predican muchos hoy en la iglesia. Y el proceso, las etapas, los talleres, los pasos que hay que dar para cambiar, para hacer esto y aquello. Una mentira. Porque si es verdad el Evangelio y el Evangelio es nuestra única guía, entonces tenemos que hacer lo que Cristo nos dice. Y lo que Cristo nos dijo no es una idea, no es una propuesta literal para que nosotros la interpretemos. Lo que Jesús nos da es una realidad clara, absolutamente definida. Si este ojo te hace pecar, sácatelo. Es más, Él agrega, es mejor entrar tuerto al reino de Dios que con los dos ojos al infierno, ¿cierto? O sea, ¿y qué hace? ¿Qué dice Él de este brazo si te hace pecar? No le dice que lo lleves a terapia, le dice que lo cortes. Igual, mejor entrar manco al reino de Dios que con los dos brazos al infierno. Entonces, si tenemos claro el orden de Dios, nunca tenemos excusa para justificar el pecado, ninguna excusa. Y no podemos ir ahí como a medias, ahí voy. Tampoco, que Dios odia el tibio, lo detesta, lo vomita de su boca. Y tenemos que tener claro por qué, porque Él es un Dios de orden, por eso. Entonces siempre nosotros debemos observar en nuestra vida si somos personas de orden en todo. Ahora, hay que tener claridad en lo delgada que es la línea entre la meticulosidad y la escrupulosidad. Yo no puedo volverme escrupuloso porque la meticulosidad me lleva al vicio del escrúpulo. No, yo tengo que ser coherente, tengo que ser íntegro y ordenado en todo sentido para no meterme en fanatismos, en fundamentalismos, en ismos que me llevan al abismo. Yo tengo que tener coherencia que se consigue con la humildad, con la sencillez. No hay nada más hermoso que un católico sencillo. Y no hay nadie que lleve una fuerza más grande y una luz más encendida que un católico sencillo. ¿Y cuál es un católico sencillo? Un católico sencillo es una persona de oración, es una persona de comunión frecuente, de confesión frecuente, de un corazón caritativo, de un espíritu de servicio incondicional con el prójimo, de un silencio en su vida que se manifiesta por las obras de la misericordia, las obras del amor. Así, pequeño, una persona así de pequeña y de sencilla es la luz de la iglesia, es la luz de Dios. Dios utiliza a esas personas en una forma más extraordinaria que cualquiera otro. Porque ahí es donde está la gracia. Dios quiere que seamos esas vasijas que llevan al Espíritu Santo y que el Señor los puede servir en cualquier lugar donde están. En todo momento, aun cuando están durmiendo, el Señor los está utilizando. Porque son faros de luz en esa sencillez. Porque el trabajo más grande que nosotros debemos realizar en nuestra vida cristiana es desaparecernos, vaciarnos de sí mismos. Y esa sencillez y humildad de la que yo hablo es la persona que logra convertirse en esa insignificancia, en esa nada, que se convierte en esa persona humilde. No es fácil ser humilde, nosotros somos muy grandes,
Des en cuenta todo el espacio que ocupamos. Somos inmensos. Y entre más orgullosa una persona, más espacio ocupa. Hay gente que ni siquiera cabe en este salón de lo grandes que son. Sí, porque es muy fácil echarle levadura a esta naturaleza humana y soplarse. La levadura de la que habla Jesús de los fariseos. Porque es la naturaleza nuestra, consecuencia del pecado original, que es buscar esta grandeza y asegurarnos que seamos reconocidos, admirados, aplaudidos, apoyados. Todo eso se busca como un amor propio, como un edificarse en sí mismo, como seréis como Dios. Eso es precisamente el canto de la sirena de la serpiente vieja, ¿no? Seréis como Dios. Y nosotros tenemos que estar muy vigilantes de que no estemos en esa dimensión, porque es una dimensión que para nosotros es natural. Des en cuenta que uno comienza esta vida y cuando niño está uno en la escuela primaria y está enfrentado a una cantidad de batallas en las cuales implica una defensa personal donde uno esté. Porque uno no quiere dejarse aplastar de nadie, todo el mundo le quiere quitar el espacio, la oportunidad, todo. Y uno comienza a diseñar unas corazas, unas defensas, y sin darse cuenta comienza a edificarse inmensamente. Cuando uno no tiene espiritualidad, cuando uno no tiene una guía espiritual en su vida, cuando no tiene conocimiento de Dios, todo lo que hace es edificarse en sí mismo por defensa propia, porque le toca, porque es lo que tiene que hacer en este mundo, y si no, le hacen el bullying en toda esquina, por donde pase, lo superan todos. Pero cuando se tiene el amor de Dios, entonces nadie lo puede aplastar a uno. ¿Por qué? Porque uno, primero, no tiene miedo. Segundo, uno no busca nada de nadie. Uno no busca que lo apoyen, que lo aprueben, que lo admiren, que lo acepten. Nada de eso. Entonces nadie lo decepciona, nadie ni siquiera lo nota a uno. Se vuelve invisible. Sí, la sencillez y la humildad lo hacen invisible. Yo me acuerdo cuando yo era joven, así adolescente, y entré en todos los vicios de los hippies, cuando yo empecé a usar las drogas y todas las cosas malas y la promiscuidad y todo esto. Me acuerdo que entre la gente que estaba conmigo, jóvenes que crecieron conmigo, habían unos que fueron intocables. Nunca los tocó un vicio, nunca los tocó nada de lo malo que yo hacía y que mis compañeros hacían, y andaban con nosotros para todas partes. Estaban con nosotros, gozaban igual y nunca usaron drogas, nunca fueron promiscuos, nunca estaban mintiendo ni robando, nada. Vivían tranquilos, vivían en paz y nunca participaron en nada de esas cosas malas, nunca. Y nadie los forzó, nadie les hizo un bullying, nadie se metió con ellos, nada. Todos los respetábamos. Pero ¿qué fue lo que hizo eso posible? Yo eso lo observé muchos años después, cuando el Señor me rescató y regresé a la iglesia. Y comencé a pensar en eso. Y me di cuenta que habían unos que vivieron conmigo en esos momentos terribles, oscuros, de vicios, de maldad, y que nunca fueron tocados por eso. Que estuvieron ahí y fueron inmunes a todo eso. Yo digo, lo único que puede hacer eso posible es el Espíritu Santo, obviamente, pero también esas personas tenían una capacidad espiritual increíble, que seguramente venían de hogares muy bien establecidos en Dios. De alguna parte sacaron esa fuerza y esa protección. Pero así es, des en cuenta que nosotros nos edificamos en Dios o estamos afuera de Dios. Estar afuera de Dios, la imagen perfecta de eso es un pescado afuera del agua. Eso es estar fuera de Dios. Eso es estar en pecado, estar muerto.
Porque si uno sale del agua de Dios, del oxígeno de Dios, se sale de la vida. Tan sencillo. No puede respirar y queda muerto en el pecado como estábamos antes de Cristo. Antes de que Jesús llegara, todos estábamos muertos en el pecado. No había vida, el paraíso estaba cerrado y por lo tanto nosotros no teníamos cómo resucitar. No había forma de redimir esta muerte en el pecado. No teníamos cómo superar el miedo a la muerte. Todo esto estaba como una prisión. Y por eso se dice, en la palabra dice que Jesús nos compró con su sangre. ¿Y cómo así que nos compró? Es que como estábamos en manos del carcelero, pertenecíamos al demonio, Él nos tuvo que liberar de él, del diablo, porque le pertenecíamos. Y es muy claro eso, esta es una prisión. Y yo siempre digo, si usted quiere tener una imagen muy humana del mundo espiritual y nuestra realidad con relación a la vida eterna, imagínense que esta vida temporal es una prisión. Y aquí estamos prisioneros que están sentenciados a una pena temporal y otros sentenciados de por vida. Ahora, ¿quiénes están sentenciados de por vida? Los demonios. Ellos no pueden salir de acá. Ellos ya quedaron desterrados para siempre. Pero ustedes han visto películas o leído libros y se dan cuenta de prisiones donde hay presos sentenciados a vida y presos a sentencias temporales. ¿Qué sucede en esas prisiones? Los que están sentenciados a vida quieren cometer un crimen. A los que están sentenciados temporalmente, quieren que ellos cometan un crimen para que nunca salgan tan bien como ellos que no pueden salir. Ese es un ejemplo de lo que es el diablo y nosotros en este mundo. Nosotros tenemos una sentencia temporal, porque tenemos el día anotado en la voluntad de Dios en que vamos a salir de acá. Si nosotros caminamos con la verdad, ellos no pueden salir nunca. Entonces quieren que nosotros cometamos un crimen que nos deje acá para siempre. Esa es la comparación entre el mundo temporal y el mundo eterno. Esta es una prisión. Y por eso en la palabra en algún momento oímos que dice: arregla las cuentas que tienes pendientes con tu hermano mientras vas de camino, porque si no, el juez te manda a la cárcel y tendrás que estar allí hasta que pagues el último centavo, porque el carcelero no te va a dejar salir. ¿Y quién es el carcelero? Pues el demonio, y es el que lleva las cuentas malas nuestras, el demonio. Dense en cuenta que el demonio siempre aparece con cuentas pendientes. Es lo que él maneja. Es el carcelero, maneja las cuentas que le pertenecen a él, que son todas las cosas malas que hacemos. Esas le pertenecen a él. Y entonces son deudas que tenemos pendientes. Por eso es tan importante esos actos de contrición y concientización de nuestra vida de pecado, tenerla clara, porque el diablo sí la tiene clara, y todo eso está claro en el mundo. Como el demonio sabe que Dios es un Dios de orden, de la única manera que él puede tomar almas para él es llegar con una acusación muy ordenada. ¿Sí? Entonces él es absolutamente ordenado en el mal. Tiene las cuentas impecables de todo lo malo que tiene contra nosotros. Es el contador del mal. Es el carcelero y el acusador. Entonces, si tenemos clara esa realidad, nos damos cuenta de lo importante que es saber si estamos en la luz o estamos en la oscuridad. La peor oscuridad que hay para el penitente en este mundo es la mediocridad, la tibieza. No hay nada que Dios deteste más que la tibieza. Entonces,
la tibieza nos hace creer que ahí estamos como más o menos bien, porque es que yo estoy haciendo el esfuerzo, yo estoy trabajando en eso, ahí voy. Eso es horrible, es lo peor, es como un esposo diciendo, ahí voy, yo ahí trato de serle fiel a mi esposa, no lo hago del todo bien, pero ahí voy. ¿Ustedes se imagina la clase de esposo? Pobre esposa, pero hay esposos así. Yo la quiero mucho, ella es la persona más importante de mi vida, pero ahí voy con la fidelidad. Y eso es, ustedes se pueden imaginar a Dios al frente de un pecador así, que diga, ahí te quiero, ahí quiero ser tuyo, pero aquí con esto. No puede ser así. Y nosotros tenemos que definirnos en esto. No habrá paz en nuestro corazón, no habrá gozo en nuestro corazón, nunca habrá esperanza si yo no le pongo el hacha a la raíz y corto esto de una vez por todas. Lo corto, y es posible. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo no soy un santo, pero trabajo todos los días en cortar de raíz lo que me toca cortar. Y es una lucha espantosa porque esta hierba mala saca retoños de la nada. Cuando menos piensa, aparece un retoño por ahí. Ya dice usted, ¿de dónde salió? Sí, aparecen por todo lado. Y hay que estar cortando maleza todo el tiempo. Pero lo importante es estar deshierbando, estar limpiando, estar desenraizando todas esas cosas malas permanentemente. Porque termina uno, mire, hay algo increíble sobre la justicia de Dios que yo he visto con mucha claridad en su misericordia. Y es esto. Cuando yo me levanto y digo, voy a rezar un rosario y empiezo a rezarlo y sucede algo que me interrumpe el rosario, algo prioritario e importante, no cualquier cosa, sino algo de fuerza mayor. Ese rosario que yo decidí rezar ya está hecho, porque esa intención que yo tengo de rezar el rosario es un rosario que ya está hecho. Ahora, yo tengo que terminarlo en algún momento en el día, pero no puedo preocuparme que lo interrumpí, que no lo voy a hacer ahí, porque ya en mi corazón ese rosario es una realidad. Es una realidad. ¿Y qué sucede con eso? La intención sana, la intención pura es una realidad espiritual. Ahora, hay muchas cosas que yo decido cambiar y que yo las detesto y no las quiero en mi vida y que me cuesta romperlas y dejarlas y desenraizarlas. Si yo muero y yo no he terminado de perfeccionar eso, de terminar eso, pero es todo lo que quería, porque solo quería liberarme de eso, como el aguijón del que habla San Pablo que tenía en la carne, que lo enloquecía. Pero si yo detesto eso y lo quiero sacar de mi vida y muero antes de lograrlo, ante el tribunal del Señor, ya lo logré. Porque el Señor me da esa lucha como conquistada. Porque Él sabe que yo quería solo eso. Yo no estaba con ningún afecto por ese pecado. Yo estaba en una batalla contra ese pecado y no lo quería sinceramente en mi vida. Para Dios ya lo logró, si me muero así. Por eso la misericordia de Dios tiene que ver con el orden, la justicia. ¿Y cuál es la justicia? El orden perfecto. Y el orden perfecto está en el corazón, ahí. La intención del corazón, lo que el corazón lleva. Eso es lo que importa. Porque muchas veces no podemos materializar nuestra intención. Muchas veces por miles de circunstancias. Pero ante Dios, la intención queda materializada místicamente ante Él si la intención era noble, recta y firme. Queda materializada ante Dios. Y eso es lo que importa. Vamos a pedirle al Señor su palabra para que terminemos esta reflexión y la protejamos del diablo. Entonces les voy a leer a ustedes
del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, desde el versículo 5, y dice: toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso y es un Dios de orden. Amén.